Bienvenidos, mortales curiosos, a El Ente Terror. Soy su anfitrión, la voz que susurra desde las tinieblas para contarles lo que nadie se atreve a investigar después del anochecer. Hoy no hablaremos de fantasmas comunes ni de vampiros sedientos. No, hoy viajamos a los llanos venezolanos, donde el viento no solo arrastra el olor a lluvia y tierra húmeda, también trae consigo un silbido agudo, interminable, que se dice anuncia la muerte. ¿Lo han escuchado? Dicen que si lo percibes cerca, estás a salvo, pero si suena lejano, la tragedia vendrá por ti. Este no es un cuento de abuelos para asustar niños. El silbón es una leyenda viva, arraigada en el miedo colectivo de un país. ¿Qué hay detrás de este espectro que carga huesos humanos y silba canciones de ultratumba? ¿Por qué su historia, nacida en el siglo XIX, sigue provocando escalofríos en plena era del Wi-Fi y los drones? Prepárense, porque desentrañaremos cómo un relato folclórico se convirtió en un símbolo de terror atemporal, y por qué, en Venezuela, hasta los más escépticos se persignan al escuchar un silbido en la noche. Pero antes de continuar, quiero que cierren los ojos un segundo. Imaginen que están en medio de una sabana infinita, donde el cielo es tan negro que parece una mancha de tinta. El aire huele a ozono, a tormenta que se acerca, y de pronto, lo escuchan. Un silbido que no sigue ritmo alguno, que sube y baja como si estuviera probando su garganta. ¿Se atreverían a abrir los ojos? Ahora, piensen en esto. Los llanos venezolanos son un lugar de contrastes. Tierras inmensas donde el horizonte se funde con el cielo, pero también territorios donde la soledad puede volverse claustrofóbica. En estas planicies, el silbón no es solo un mito, es una presencia que acecha en cada ráfaga de viento, en cada crujido de los árboles. Y aunque algunos lo vinculan con el castigo divino, otros creen que es una maldición ancestral, un recordatorio de que la naturaleza siempre reclama su tributo. Entre el mito y la psicosis colectiva. Imaginen esto. Es medianoche en los llanos de Portuguesa. No hay celulares, ni faroles, solo una hamaca meciéndose entre árboles retorcidos. De pronto, un silbido perfora el silencio. No es el de un pájaro, ni el de un campesino. Es una melodía quebrada, como si alguien intentara tararear «Dios te salve María», con los pulmones desgarrados. Quienes lo han escuchado juran que el sonido no es de este mundo. Y aquí empieza lo fascinante. El silbón no es solo un fantasma, es un castigo eterno. La leyenda cuenta que, en el siglo XIX, un joven asesinó a sus padres para robarles, pero no cualquier asesinato. Según versiones, el muchacho les abrió el pecho y se comió sus corazones. Como castigo, su abuelo lo azotó, lo bañó en ají picante y lo soltó en la sabana, condenado a vagar con un saco lleno de los huesos de su padre. Desde entonces el silbón merodea, alto y flaco, silbando sin cesar. Pero aquí no acaba la cosa. Se dice que si te mira directamente, morirás en días. O peor, que su silbido atrae a perros salvajes que devorarán a quien lo escuche. Porque este relato sigue vigente. La antropóloga venezolana Carmen Bohórquez lo explica. El silbón encarna miedos universales, la culpa, el castigo divino y el temor a lo indomable de la naturaleza. En los llanos, donde la soledad es vasta y los peligros van desde jaguares hasta tormentas letales, el mito sirve como advertencia. No te adentres solo, respeta a tus padres, no confíes en la oscuridad. Es una narrativa de control social, sí, pero también una forma de darle rostro a lo inexplicable. Y no es solo folclore. En 2017, un estudio de la Universidad de los Andes analizó cientos de testimonios de personas que aseguraban haberlo visto. Muchos coincidían en detalles: su estatura sobrehumana, más de 2 metros, su silueta encorvada y, sobre todo, el efecto psicológico posterior. Varios entrevistados desarrollaron insomnio o ataques de pánico tras encuentros cercanos. Sugestión, paranoia colectiva, o, como diría el psiquiatra Carlos Fernández, el cerebro, en entornos de estrés extremo, proyecta lo que culturalmente teme. Ahora, comparen esto con otros mitos latinoamericanos. La Llorona llora por sus hijos, el Cadejo protege o ataca según su color, pero el silbón es único. No busca venganza personal, es un presagio.
Como los banshees irlandeses o el urutu de Brasil, su función es anunciar, no actuar. Y eso lo hace más aterrador. Es un mensajero de fuerzas mayores, un recordatorio de que la muerte es caprichosa y omnipresente. Pero hay un giro macabro. En algunas zonas se cree que el silbón castiga específicamente a hombres infieles o borrachos. ¿Casualidad? Difícil. En una región donde el machismo ha sido históricamente predominante, el mito podría reflejar un temor subconsciente a las consecuencias de los excesos, o, como dirían los más cínicos, una herramienta para que las mujeres asusten a sus maridos y los mantengan en casa. Y aquí un dato que muchos ignoran. En 2005, durante una investigación etnográfica en Apure, un grupo de historiadores descubrió relatos del siglo XVIII que mencionaban a un hombre espectral que silbaba antes de epidemias. ¿Podría el silbón ser una reinterpretación colonial de un mito indígena anterior? Algunos pueblos originarios de la zona, como los yaruros, hablaban de un espíritu del viento que anunciaba desgracias. ¿Se fusionaron ambas leyendas? Es plausible. Después de todo, el terror es un crisol donde lo viejo y lo nuevo se funden para crear monstruos inmortales. Pero vayamos más allá. En 2019, el escritor venezolano José Urriola publicó un ensayo donde vinculaba al silbón con la figura del penitente en la tradición católica. Según él, el saco de huesos no es solo un castigo, sino una penitencia simbólica, cargar los restos de quienes traicionó. Esta interpretación religiosa añade otra capa, el silbón como un Judas moderno, condenado a repetir su pecado por la eternidad. Y no olvidemos el componente acústico. En 2020, un equipo de investigadores de la Universidad Central de Venezuela recreó el supuesto silbido usando grabaciones de campo y algoritmos. El resultado fue un sonido que, según los voluntarios, provocaba ansiedad y una sensación de ahogo. ¿Podría tratarse de infrasonidos, esas frecuencias inaudibles que alteran el equilibrio humano? Algunos científicos lo sugieren, aunque aún no hay pruebas concluyentes. ¿Por qué el silbón nos sigue helando la sangre? Cerremos con una reflexión incómoda. ¿Qué dice de nosotros que, en 2023, un fantasma del siglo XIX aún nos quite el sueño? El silbón no necesita redes sociales ni jump scares. Su poder está en lo que representa: el miedo a lo desconocido, a la culpa que carcomen los secretos, a la idea de que nuestras acciones tienen eco en la eternidad. Aquí un dato curioso que los pondrá los pelos de punta. En 2015, un grupo de ingenieros acústicos analizó grabaciones de supuestos silbidos en Apure. Descubrieron que el sonido registrado alcanzaba frecuencias de hasta 6.000 Hz, algo casi imposible para un humano, pero compatible con instrumentos de viento indígenas. ¿Coincidencia? ¿O alguien en algún lugar mantiene viva la leyenda a propósito? Mi opinión, el silbón es un espejo. Refleja nuestros miedos más íntimos, a la soledad, a la muerte súbita, a ser juzgados por nuestros pecados. Y en un mundo cada vez más tecnológico, donde hasta los fantasmas se tuitean, su persistencia nos recuerda que hay misterios que ni el 5G puede explicar. Y ahora, historias para no dormir. 1. El camionero de Barinas, 2019. Ramón, nombre cambiado por obvias razones, viajaba por una carretera solitaria en Barinas. Era una noche sin luna, y aunque le advirtieron que no manejara de madrugada, él se rió. Eso es para gente crédula. A las 3:33 am, su radio empezó a fallar. Solo se escuchaba un silbido agudo, como si alguien soplara directamente en el micrófono. Ramón frenó, pensando en una falla eléctrica, pero al bajar del camión, el silbido se intensificó. Venía de los matorrales. Primero vio los ojos, 2 puntos rojos brillando en la oscuridad. Luego la figura, alto, tan delgado que parecía un poste telegráfico cubierto de harapos. En su hombro, un saco que rechinaba con cada paso, como huesos chocando. Ramón quiso correr, pero sus piernas no respondieron. El silbón se detuvo a metros de él, y entonces silbó. No era una melodía, sino un sonido que heló la sangre en sus venas. Según Ramón, el ser abrió la boca, una mandíbula desencajada como de serpiente, y murmuró: «Ya vienen». Ramón despertó 2 días después en un hospital. Lo encontraron tirado en la carretera, con el camión estrellado contra un árbol. No tenía heridas graves, pero en su bolsillo había algo que no llevaba antes: un diente humano.
Los médicos pensaron que era una broma macabra, hasta que una enfermera contó que, esa misma noche, 3 hombres murieron en un bar cercano, devorados por una jauría de perros salvajes que irrumpió sin explicación. ¿Verdad o alucinación? Ramón juró hasta el día de su muerte, ocurrida un mes después por un ataque cardíaco repentino, que el Silbón lo miró directamente, y que, desde aquella noche, soñaba con un silbido que crecía cada vez más fuerte, hasta sonar como si estuviera dentro de su cabeza. 2. La antropóloga de Cojedes, 2021. Valeria, una estudiante de antropología, se adentró en los llanos de Cojedes para documentar testimonios del Silbón. Su proyecto era académico, frío, lleno de estadísticas, hasta que una noche, mientras grababa entrevistas en un pueblo remoto, escuchó el silbido. No era como en las leyendas. Sonaba dentro de su grabadora, incluso cuando ésta estaba apagada. Los lugareños le rogaron que se fuera, pero Valeria insistió en quedarse. Al tercer día, desapareció. La encontraron una semana después, vagando por la sabana. No recordaba nada, pero en sus diarios había páginas garabateadas con la misma frase: «Él me sigue, sus huesos cantan mi nombre». Y aquí lo más perturbador: en todas sus grabaciones posteriores, incluso las hechas en Caracas, se escuchaba de fondo un silbido intermitente. Los ingenieros de sonido no pudieron eliminarlo. Hoy, Valeria vive en un pueblo costero, lejos de los llanos, pero asegura que cada noche, cuando el viento sopla desde el sur, el silbido resuena en sus sueños. 3. El caso del hacendado, 1898. En los archivos polvorientos de un pueblo llanero, se guarda una carta escrita por don Rafael Méndez, un hacendado que en 1898 relató su encuentro con el Silbón. Según el documento, una sequía azotaba la región, y don Rafael salió una noche a inspeccionar sus tierras. En el camino, escuchó un silbido que sonaba como el lamento de un niño perdido. Al seguir el sonido, encontró a un hombre alto y demacrado sentado junto a un árbol. El hombre lo miró fijamente y dijo: «Tu ganado morirá y tu familia te maldecirá». Don Rafael huyó, pero al día siguiente, 100 reses aparecieron muertas sin explicación. 3 días después, su esposa e hijos enfermaron de fiebre amarilla. Solo él sobrevivió. La carta termina con una advertencia: el Silbón no perdona a quienes desafían la tierra. ¿Auténtica o inventada? Nadie lo sabe, pero los descendientes de don Rafael aún evitan hablar del tema. Reflexión final: el Silbón es más que un fantasma. Es un código cultural, un algoritmo de miedo programado en el ADN de Venezuela. Su leyenda se actualiza con cada generación, adaptándose a nuevas tecnologías y temores. Hoy, en foros de internet, hay quienes aseguran haberlo visto en videos de seguridad o grabaciones de drones. ¿Es el mito mutando para sobrevivir en la era digital? Y aquí una pregunta para ustedes. ¿Creerían en el Silbón si un ser querido muriera tras escuchar su silbido? ¿O lo atribuirían a la casualidad? El terror, al final, es una elección, hasta que el silbido suena en su ventana. Les reto a compartir sus historias en redes con el hashtag que yo vi al Silbón. Eso sí, si desaparecen después, no culpen a este ente. Hasta la próxima, donde exploraremos qué ocurre cuando los muertos no descansan, sino que teclean. Sus miedos son nuestro combustible. Nos escuchamos donde las sombras acechan.